Buenos días, la resistencia. De esta manera no resiste, pero no. Estamos fritos, el enemigo se hace... No es así la cosa. Mira, una vez estuve con un grupo en Perú, 8 muchachos, y un pastor nos dijo: yo quiero que vayamos a predicar a los soldados. Había en aquel tiempo la guerrilla, Sendero Luminoso, terroristas. Venían del desierto y entraban en la ciudad y saqueaban todo. Entonces estos soldados eran la resistencia, ¿no? Hacían una barrera. Entonces nosotros íbamos muy temprano a la mañana para predicarles y pasamos ahí y el primer grupo dormido. Bueno, no lo vamos a despertar, pobrecitos soldados, y seguimos. Segundo grupo, dormido. Cuando llegamos al otro ahí, se asustaron, pensaron que éramos terroristas, dijeron: ¿Cómo llegaron acá? Nos rodearon ahí con armas por todos lados, ahí diciendo: ¿cómo llegaron? Y estaban dormidos. No, así que no sirve así. A ver, vamos, segundo intento. Buen día, la resistencia. Tampoco que me griten. Así. Muy bien. Vamos entonces, vos sabés que este concepto está ahí, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y ahí esa palabra significa esto justamente. Esta palabra se traduce en Santiago 5, el justo no hace resistencia, dice: para que podáis resistir, atrincherarse frente al enemigo, pararse firme, tomar la armadura y resistir. Así que este es un concepto que está en la Escritura. Pero muy bien, vamos a ver 2 temas en esta mañana. Y en este primer tema, el concepto es que primero, esto hay que aprenderlo para que funcione, ¿no? Ahí estamos. El primer tema, somos la resistencia. El primer tema es que la resistencia requiere esfuerzo. Para resistir requiere esfuerzo. Y estar despierto también es bueno. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este versículo de Daniel capítulo 11 es una profecía de algo que iba a ocurrir en Jerusalén. Cuando este hombre, Antíoco Epífanes, iba a venir de Siria y iba a conquistar Israel. Este hombre tenía un ejército y usaban elefantes, que serían como los tanques de guerra de aquella época, ¿no? Invencibles. Este hombre tenía un odio terrible hacia todo el judaísmo, y este hombre entró para conquistar Israel. Y en ese tiempo dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ahora, este hombre usó algunas estrategias. La primera estrategia que él usó después de conquistar era la estrategia de la seducción. Dice ahí en Daniel 11:32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Seducirá a los violadores del pacto. Fíjate lo que hizo. Dice en el libro de Macabeos, no es un libro que está en la Biblia, pero es un libro de historia. Los judíos tienen una parte de su historia narrada ahí. No es palabra de Dios, es historia, ¿sí? Pero dice ahí: vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Los jóvenes estaban diciendo esto: vamos a hacer como los demás pueblos, porque desde que nos separamos, las cosas no van mal. Entonces este hombre comenzó a tomar a los jóvenes y a entrenarlos. Hicieron un gimnasio y trataron de
que ellos compitan en los juegos y tengan un estilo de vida igual que el de los otros pueblos. Esto se llama secularización. Esta palabra viene de secular, que viene de la palabra siglo. La definición es el ataque a la fe, el proceso por el que se intenta que los creyentes abandonen la fe y vivan para este siglo o este mundo. En la Biblia la palabra siglo muchas veces es utilizada como sinónimo de mundo. Entonces, por ejemplo, dice el Dios de este siglo, Satanás, es el Dios de este mundo. ¿Ves? Siglo entonces muchas veces como mundo, y secular tiene que ver con la gente que vive de acuerdo a este siglo. Ahora, ¿cuál fue la estrategia? Él quería que los jóvenes vivan como los demás. Entonces dice, en consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio como usaban los paganos. Fíjate acá la frase, ¿cómo usaban los paganos? Ahí en ese gimnasio ellos se entrenaban para competir en los juegos. Y entrenaban, la idea del gimnasio era que viene de gimnos, que significa desnudo. Y era entonces la forma en que ellos se identificaban con los otros pueblos. ¿Ves? Este hombre, para poder lograr esto, tuvo que hacer algo más. Fíjate. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley. Por todas las casas entraban buscando copias de la palabra de Dios para quemarlas. Era un intento de Satanás de destruir las Escrituras. Ahora, ¿vos tenés una Biblia en tus manos? ¿Cómo es que llegó la Biblia a tus manos? Si este hombre intentó quemar todas las copias que había de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo un grupo que hizo la resistencia. Un grupo que hizo la resistencia. En esta época está el texto del Salmo 119 que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hay momentos en la vida que es tiempo de actuar. Hay momentos donde Dios levanta personas para actuar frente al ataque del enemigo. Porque hay a veces que el enemigo ataca con toda su fuerza. Y entonces es tiempo de actuar. Hoy vivimos en un tiempo así. En Estados Unidos, por ejemplo, sacan el monumento a la Biblia de la Casa Blanca. Y no solo de la Casa Blanca, sino de muchos tribunales de justicia donde tenían un monumento con los 10 mandamientos. Afuera de la palabra de Dios. También, por ejemplo, en las escuelas, las Biblias no son permitidas. No podés repartir o regalar Biblias en las escuelas. Sí se usan en la cárcel, ¿no? Claro, en la cárcel ya a estos dale la Biblia. Ahora, hoy es tiempo de actuar. Y dice, en esa época Dios utilizó a este grupo, los macabeos. Ahí está un grupo que hizo resistencia a este Antíoco Epífanes. Pero también hubo dos resistencias. Una resistencia es con estos macabeos que lucharon. Ellos formaron un ejército para enfrentarse, ¿no? Pero hubo otro grupo que se llamaron los esenios. Y estos huyeron de Jerusalén y se fueron hacia cerca del Mar Muerto, una zona tremendamente inhóspita. ¿Sabe por qué se llama Mar Muerto? Porque no hay nada de vivo ahí. Una zona desértica. Y se metían en las cuevas. Y ellos formaron ahí una comunidad. ¿Saben lo que hacían estos? Se dedicaban a copiar la Escritura. Y hacían copias, se pasaban la vida solo con esta función, copiar y copiar la Escritura y esconderla en las cuevas. Por eso, no hace mucho tiempo atrás, encontraron los rollos del Qumran, rollos de la Escritura colocados en jarrones, escondidos ahí en esas cuevas. ¿Sabes por qué hicieron esto? Para que vos tengas la palabra de Dios hoy.
fue la forma de proteger la Escritura frente a un hombre que mandó a quemar toda la palabra de Dios que podían encontrar. Ellos se dedicaron sus vidas a copiar la Escritura para que pueda preservarse la palabra de Dios. ¿Ves? Estos hombres dedicaron la vida. Hebreos 11:38, muchos dicen que habla de estos esenios. Dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta es una descripción de este grupo. Fíjate cómo se los describe: pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ahí estaban, dice, en el desierto, en las cuevas, ahí vivían. Ellos dieron la vida para copiar la palabra de Dios. Fue la resistencia frente a este hombre que quiso destruir la palabra de Dios, que mandó a quemar todo lo que podían encontrar de la palabra de Dios. ¿Ves? Esto es la forma en que ellos hicieron la resistencia. Ahora dijimos, resistencia requiere esfuerzo. Estos hombres tuvieron que hacer un gran esfuerzo, tuvieron que dejar sus casas, su ciudad, tuvieron que vivir en cuevas, hubo esfuerzo. Y esta palabra esfuerzo, ¿no? Aparece ahí en Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Ahora también encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, que dice: olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y ¿qué? Y me esforzaré. En un momento Job determina esforzarse, dejar de quejarse. Si uno lee los primeros capítulos de Job, era queja tras queja, especialmente en el capítulo 3. Pero hubo un momento donde dice: basta, dejaré mi queja y me esforzaré. Yo creo que esta debe ser la actitud. Segunda Timoteo 2:1 dice Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y me encanta, ¿no? La imagen que puse ahí es de una película, ¿no? Una película que me impactó muchísimo. Se llama Hasta el último hombre. Ahora, en castellano le ponen en cada país un título diferente, no sé por qué. Pero es la historia de un soldado que no quería usar armas, pero tenía que ir a la guerra. Entonces él se anotó como ayudante de médico. Y entonces él se metía en donde estaban los heridos, ¿no? Y tomaba ahí a los heridos y los sacaba hasta un lugar donde podían ser atendidos. Y esto era su trabajo: encontrar al herido y sacarlo. Pero de pronto él se quedó sin fuerzas, estaba agotado, ya no daba más. Y es conmovedora la oración que hacía: Señor, dame fuerzas para sacar uno más. Dame fuerzas para sacar uno más. Y se arrastraba, iba ahí, y en medio de las bombas que caían por todos lados, él buscaba ahí uno más. Y lo cargaba así como lo ves ahí, y lo llevaba y lo ponía a salvo. Y entonces volvía y decía: Señor, ayúdame a encontrar uno más. Esfuerzo, qué tremendo ejemplo, esfuerzo. Y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Ahora, esta palabra es una palabra muy, muy interesante, y yo quiero que la examinemos un poco. Esta palabra esfuérzate en griego es la palabra endínamo. En es adentro, es interior. Y dínamo tiene que ver con poder. Pero un dínamo tiene que ver con algo que genera poder. Pablo utiliza esta palabra en Filipenses. Y en el versículo 12, él dice: en todo y por todo estoy enseñado. Más bien, esta palabra enseñado significa aprendido el secreto. En todo y por todo he aprendido el secreto.
Él dice acá, los griegos todos estaban ahí en sus filosofías tratando de buscar cuál es el secreto de la vida. Y Pablo dice, yo descubrí el secreto. El secreto tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que no hemos entendido bien este versículo, ¿no? Algunos muchachos por ahí dicen, sí, yo quiero hablarle a esa chica, ¿no? Y los amigos le dicen, olvídate, no te va a aceptar, pero olvídate. Y él dice, no, todo lo puedo en Cristo. Ahora, no funciona así. Uno dice, no estudié nada para el examen, me va a ir mal. Y otro le dice, no, vos tenés que confiar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, olvídate, no. ¿Ves? Apliquemos esto como para que, no sé, un versículo de motivación, ¿no? Que hoy está muy de moda. La motivación es decir, todo lo puedo en Cristo, pero no, ¿a qué se refiere? El concepto de este versículo es, todo lo puedo en Cristo, que es el endínamo. A ver si tratamos de entender esta palabra. Ahí tenemos un dínamo. Un dínamo es un aparatito que se usa, por ejemplo, en una bicicleta. Ahí ves ese aparatito. Técnicamente el dínamo convierte el movimiento en energía. Entonces cuando la rueda gira, ¿no?, mueve ese aparatito y hace que se produzca energía para encender la luz de la bicicleta. Eso es un dínamo. Un dínamo es un generador de energía. Y Pablo dice así, todo lo puedo en Cristo que genera en mí el poder. ¿Para qué? El poder para resistir. Dice, he aprendido el secreto, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo resistir porque Cristo genera en mí el poder. Porque Cristo genera en mí la energía. Ese es el secreto, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que genera en mí el poder para resistir. A ver, acá tenemos otra traducción del versículo que quizás nos ayude a entenderlo. Todo lo puedo afrontar porque Cristo genera en mí el poder para vivir más allá de las circunstancias. ¿Ves? Todo lo puedo afrontar, todo lo puedo resistir porque Cristo genera en mí el poder. Pablo le dijo a Timoteo entonces, hijo mío, esfuérzate en la gracia, toma fuerza de la gracia, deja que Cristo genere en ti el poder para ser un buen soldado de Jesucristo. Y como buen soldado de Jesucristo vas a sufrir penalidades. Y los soldados cuando están en la guerra no la pasan bien. Y Timoteo era medio flojito, medio flojito. Vos sabés que en 1 Timoteo, por ejemplo, 5 veces Pablo le tiene que decir que no hay que avergonzarse. Así que evidentemente era un problema de Timoteo. Un joven un poco tímido que le costaba enfrentar y tenía que estar ahí y colocando y enseñando a los líderes. Y Pablo le dice, no te avergüences. Cumplí el don que Dios te dio, el ministerio que el Señor te dio. Y entonces le dice, como buen soldado vas a sufrir penalidades, pero no te preocupes, porque el Señor va a generar en ti el poder, la energía para enfrentar las dificultades, como buen soldado de Jesucristo. ¿Ves? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él genera en mí el poder para resistir. Vamos a ver otro texto más donde aparece. 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo conmigo, dice Pablo, y me dio fuerzas en dínamo. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice Pablo, yo estaba aquí en la cárcel. No era nada fácil. Pablo ya estaba grande y de pronto tenía que soportar ahí ese lugar frío y húmedo y soportar ser encadenado. Y sin embargo dice, el Señor me dio fuerzas. El Señor generó en mí
el poder, era el dínamo que generó la energía para que yo pueda, ¿qué? Resistir. Me dio fuerzas, ¿para qué? Para que yo pueda predicar y que todos los gentiles oyesen. ¿A qué gentiles se refiere? Si estaba en la cárcel. Bueno, los que estaban ahí, otros presos, los guardias. Dice que le encadenaban a los guardias, ¿no? Ahí, y Pablo decía, esto está buenísimo porque los guardias no se pueden escapar, los tengo encadenados. Así que por 4 horas Pablo les predicaba el Evangelio. Ahora, me imagino que a veces Pablo estaba un poco cansado, dolorido, molesto de estar en la cárcel. Pero el Señor generó en mí el poder para que yo pueda predicar y que todos los gentiles oyesen. Y dice Filipenses entonces capítulo 1, gracias a mis prisiones, todo el pretorio escuchó el Evangelio. Y cuando él habla de todo el pretorio, se refiere a 9.000 soldados pretorianos que vivían ahí, en la casa del César, en el lugar del palacio, donde Pablo estaba de prisionero. Y Pablo dice, gracias a mis prisiones, todo el pretorio. ¿Ves? Ahí tenés la imagen. Pablo les predicó uno por uno. ¿A cuántos? A los 9.000. Todos escucharon el Evangelio. Y Pablo dice, ¿quién me dio fuerzas para que yo pueda predicarle a los 9.000? El Señor. El Señor generó en mí el poder para que yo resista las dificultades, la enfermedad, los dolores físicos y todavía me pueda sobreponer a todo eso y predicar el Evangelio. Él es el dínamo. Ahora quiero decirte algo, el dínamo no funciona si la bicicleta está parada. ¿Entendés? Es decir, que tenemos que andar, por eso dice andad en el Espíritu, andad. Mientras yo estoy caminando por la fe, el Señor genera en ti el poder para dar un paso más, para seguir y para cumplir el ministerio que Dios ha puesto por delante. Esfuérzate entonces en dínamo, dice Hebreos 11:34. Está hablando de esta gente que recién mencionamos, ¿te acordás? Esta gente que vivía ahí en las cuevas, esta gente, dice, ellos sacaron fuerzas de debilidad. Esta palabra, sacaron fuerzas, es en dínamo. Es decir, esta gente, en medio de la debilidad, el Señor generó en ellos el poder para seguir haciendo la obra de Dios. Ahí lo tenés a Pablo en la cárcel. ¿Te acordás? Ayer mencionamos esto. ¿Te acordás? Estaban Pablo y Silas ahí en la cárcel. Dice, la historia es tremenda. Pablo había ido a predicar a las plazas, a la agora, el lugar donde se reunía la gente. Pero dice que vieron ahí a una niña, ¿no? Que tenía, dice, espíritu de adivinación. La palabra griega y adivinación es pitón, es decir, tenía el espíritu de pitón. De ahí viene nuestra palabra pitonisa. Ella niña fue tomada esclava por sus amos, tendría 10 años, 11 años, no más. La habían llevado al templo de Apolos en un ritual donde ella adquiría este espíritu de pitón, de una serpiente, que bueno, que hay toda una historia tremenda ahí que no hay tiempo de contarte, pero ella entonces ahí estuvo endemoniada. Y entonces esta chica le daba mucha ganancia a sus amos, pero Pablo no soportaba verla a esta niña esclava del diablo. Y dice que por muchos días, fíjate, por muchos días, esta niña decía, estos vienen en nombre del Dios Altísimo, pero a Pablo le molestaba, porque dice, yo no quiero que Satanás nos haga propaganda, no quiero que la gente se confunda, no tenemos nada que ver con la oscuridad y las tinieblas. Y dice que un día, dice Pablo, no soportándolo más. La palabra es que Pablo estaba profundamente angustiado al ver a esta niña esclava del diablo. Y entonces, un día,
en el nombre del Señor, echó fuera el demonio, la liberó. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó? Porque él sabía las consecuencias. Los dueños de esta niña eran muy poderosos. Pero sin embargo un día dice Pablo, no lo soporté más. No lo soporté más, no me importan las consecuencias. Y entonces echó al demonio, liberó a esta niña. Pero claro, pasó lo que él tenía. Lo agarraron y lo llevaron y sin juicio alguno, dice que lo azotaron. El azote que le dieron no era el de los látigos, era con varas. Se llamaban los lictores. Y esta gente con varas les pegaron en la espalda, en las plantas de los pies. Y dice, lo azotaron mucho, mucho. ¿Cuánto habrá sido ese mucho? Y estaban ahí totalmente heridos, ensangrentados, y entonces mandaron al carcelero, porque ya era tarde, que los guarden ahí en la prisión de más al fondo y los pusieran en el cepo, otro instrumento de tortura que se agregó a lo anterior. Y lo iban a tener ahí a la noche para ser juzgados al día siguiente. Y ahí estaban. Ahora, ¿te imaginás? Fue un día largo. Era medianoche. No habían comido en todo el día. Estaban doloridos después de haber sido azotados mucho. Y ahí estaban, en la prisión. Y vos decís, ¿de dónde sacaron fuerzas para cantar? El dínamo que estaba en ellos, el poder de Dios generó la energía para que puedan alabar a Dios a pesar de todas esas circunstancias. ¿Entendés de dónde viene el poder? No es el poder de tus fuerzas, no es tu capacidad de resiliencia, como está de moda hoy, para decir, pues soporto. No, es el poder de Dios que genera la energía para poder sobrepasar las circunstancias más difíciles y poder alabar a Dios. Y fue ahí entonces que ellos pudieron predicar. La iglesia de Filipos comenzó ahí, en una cárcel, en la profundidad de una cárcel. Mira, hoy podemos ver distintas circunstancias. Ahí en las imágenes tenés un hombre, por ejemplo, que todos se están burlando de él, porque es cristiano, porque se convirtió, y los amigos se burlan. Y el hombre dice, no soporto la burla. Yo me acuerdo en la escuela, cuando acepté a Cristo, a los 15 años, no existía la palabra bullying, pero mis amigos me hacían bullying. Y era duro, Ahí tenés otro hombre con su esposa enferma. Y a veces toca pasar circunstancias muy duras. Y uno dice, ¿de dónde voy a sacar las fuerzas? Es el dínamo que está dentro, es Jesús que genera el poder. Ahí tenés otro hombre predicando en un velorio. Y a mí me impacta porque me hace recordar mucho a un amigo, Rubén, director de Palabra Vida ahí en Perú. Y su hijo de 19 años estaba estudiando en el Instituto Bíblico, pero un día en Buenos Aires un bus chocó la moto donde iba y él cae y se rompe el cráneo y él falleció en ese momento. Y parecía que los padres estaban ahí en el velorio totalmente angustiados, llenos de dolor. Un dolor que difícil de explicar, ¿no? Porque los hijos estamos preparados para ver morir a nuestros padres, pero no a nuestros hijos. Y en ese momento le dicen a Rubén que pase a decir unas palabras. Y él pasó por al lado mío, me dice, Daniel, no puedo hablar. No me sale nada. El dolor a veces hace que la mente se nuble, no sabes qué hablar, no sabes qué decir. Cuando el dolor es muy profundo, no te brotan las palabras. Y él me dice, no me sale nada, no puedo hablar.
Pero había mucha gente inconversa, había muchos ahí. Y entonces yo le digo, andá, vamos a estar orando, el Señor te va a ayudar. Y él pasó y en un momento comenzó a predicar un mensaje lleno del poder de Dios. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde sacó la fuerza? ¿De dónde sacó las palabras? El Espíritu Santo, ¿ves? Es el endínamo que genera en él el poder para pararse ahí frente a la gente, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, de la angustia, a pesar del embotamiento que había en su cabeza, para que pueda predicar la palabra y pueda hacer un impacto a todos los que estaban ahí. ¿Te das cuenta? Esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Vos decís, pero hay momentos que no tengo fuerzas. Mejor, porque cuando somos débiles, dice Pablo, entonces el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Ahora, el esfuerzo está relacionado con el ánimo. 18 versículos ponen el concepto de esfuerzo junto con el ánimo. Fíjate, dice por ejemplo Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Ves? Esforzaos y cobrad ánimo. Está relacionado, fíjate otro texto más. Pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué. ¿Y qué? Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El concepto de esforzarse va relacionado con el del ánimo. Mira, el desánimo viene justamente cuando hay un desgaste que te lleva a abandonar. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice, considerad a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo puede desgastarse hasta llegar al punto de desmayo espiritual. Dice, considera a Jesús, míralo a Jesús, Él no desmayó, Él soportó la cruz. Considera a Jesús para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Los líderes muchas veces luchamos con el desánimo, ¿no es cierto? Porque a veces te cansás. Dice ahí el versículo siguiente, Hebreos 12:4, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. A ver, no está hablando acá de la cruz, eso hablaba el versículo anterior, sufrió la cruz. Pero acá dice contradicción de pecadores. Está hablando acá de el cansancio que produce la gente. Contradicción de pecadores, gente que en un día dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y 3 días después estaban gritando, crucifícale. Es una contradicción. Los discípulos que, como Pedro, que decían, mi vida pondré por ti, después lo estaban negando 3 veces. Contradicción de pecadores. Y te cansa, no te cansa, porque los chicos un día los ves ahí animados y al otro día otra vez cayó pecado, otra vez lo tengo que ir a buscar, otra vez, y te cansa. Y él dice, considera a Jesús, para que tu ánimo ¿qué? No se canse hasta desmayar. Ahora, lo que quiero sacar de todo esto es que el esfuerzo y el ánimo van juntos. Cuando uno se desanima, no tiene fuerzas. Ahí tenés la historia del libro de Nehemías. No, y llega el capítulo 4, ellos estaban construyendo la muralla, ¿te acordás? Y dice que construyeron hasta la mitad de la muralla en tiempo récord. ¿Por qué?
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ánimo. Pero llega el capítulo 4 y el enemigo comienza a trabajar sobre esta área del ánimo. Y el enemigo comienza a atemorizarlos, a asustarlos, a decirles vamos a caer por todos lados y los vamos a atacar y no se van a dar cuenta de cuando caemos sobre nosotros, y el pueblo comenzó a desanimarse. Y entonces inmediatamente ves Nehemías 4:6 que dice que el pueblo, los acarreadores se debilitaron porque vieron que el escombro era mucho. Y vos decís, a ver, el escombro, ¿ves? Era mucho, sí, siempre fue mucho, antes de empezar también. Pero ¿qué es lo que cambió? El ánimo cambió, el ánimo. Y cuando Satanás logra desanimarse, uno pierde las fuerzas. Por eso, después en Nehemías hay un texto sorprendente, dice, el gozo de Jehová tu fortaleza es. El gozo de Jehová tu fortaleza es. Cuando hay ánimo, hay fuerzas. Cuando hay ánimo, el dínamo funciona. ¿Por qué? Porque uno camina y cuando estás andando, el dínamo genera. Pero el desánimo, ¿qué hace? Te hace tirar ahí, te hace... y entonces el dínamo no genera. ¿Te das cuenta? El ánimo está relacionado. Y dice acá, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, pero entonces, ¿qué hará? Y actuará. Ahora, acá viene la otra parte, actuar. El esfuerzo me mueve a la acción. Se esforzará y actuará. Así que bueno, vamos a ver esta palabra en la segunda reunión. Vamos a tomar ahora el intervalo y luego vamos a seguir con la próxima parte de este concepto de esforzarnos para lograr la resistencia. Que Dios les bendiga.